infecciones oportunistas y sarcoma de Kaposi en el contexto del VIH. Es de vital importancia conocer que un paciente que se diagnostica con infección por VIH y que se puede encontrar en una fase avanzada del mismo está directamente bajo la lupa, ¿no?, de lo que pudiese ser una infección oportunista. ¿Y qué son las infecciones oportunistas? No son más que este tipo de infecciones que están directamente relacionadas con la inmunosupresión severa del paciente y que son dadas principalmente por patógenos que se encuentran en el ambiente, de que de otra manera no causan infección a un huésped inmunocompetente. Esto está directamente relacionado con la disminución del conteo de linfocitos TCD4 que representan un factor de protección inmunitario en todas las personas y que es el sitio blanco del virus de inmunodeficiencia humana o como mundialmente se conoce VIH. Es por ello que este mismo factor de inmunosupresión conlleva la aparición de infecciones oportunistas, que es el nombre que las mismas reciben. ¿Y cuál sería el plan de trabajo para descartar que un paciente tenga una infección oportunista? Principalmente, uno, la caracterización clínica y una evaluación médica inicial con una anamnesis o interrogatorio basado en sus antecedentes, la fecha del diagnóstico, el inicio del tratamiento, así como también sus factores epidemiológicos. También se pudiese o se van a solicitar perfiles de laboratorios iniciales para conocer su marcha analítica basal, como lo es su hematología completa, evaluar la hemoglobina, evaluar las plaquetas y algunos otros parámetros que pudiesen ser serológicos o inmunológicos en caso de ameritarlo. Es importantísimo conocer cómo está la inmunidad del paciente, ¿no? Evaluar cuál es el conteo de CD4 que tiene, porque mientras más disminuido se encuentre, se habla que menor de 200 células pudiésemos estar frente a una inmunosupresión avanzada, y esto va a aumentar el riesgo de tener una infección oportunista en cualquier etapa de la infección. Es de vital importancia de igual manera conocer la carga viral inicial del paciente y debido a que esta puede ser inversamente proporcional con el conteo de CD4. Cargas virales muy elevadas están directamente, o se ha descrito que están directamente relacionadas con conteos de CD4 bajos. De igual manera, ¿cuál sería el protocolo a seguir en caso de sospecharlo? Pues valerse, como comenté previamente, del interrogatorio por órganos y sistemas, del factor epidemiológico en el que vive el paciente, de igual forma conocer el estadio de la infección por VIH y realizar algunos exámenes paraclínicos o pruebas especiales, ayudándonos siempre del diagnóstico a través de cultivos, el diagnóstico a través de pruebas de biología molecular, serológicos, entre otros. Lo más importante es, en caso de que usted sea un personal de salud que está en relación con pacientes que viven con, o con personas que viven con VIH y que piensa que alguno de estos pacientes pudiese tener una infección oportunista, es no dejarlo acostado en cama, sino realizar un plan de trabajo y de tratamiento activo para poder llegar a un diagnóstico eficaz. ¿Y cuáles son esas infecciones oportunistas que pueden tener los pacientes que viven o las personas que viven con VIH o que tienen una enfermedad avanzada como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Pueden ser múltiples, desde infecciones virales, bacterianas, micóticas y parasitarias, inclusive pudiesen tener patologías neoplásicas que tengan relación con estos patógenos, como lo son, por ejemplo, en inmunosupresión severa, es decir, conteos menores de CD4 menores de 200 células, pues la aparición de tuberculosis en cualquiera de sus expresiones. Esto va a aumentar inclusive la probabilidad de tener tuberculosis 20 veces más que en pacientes que no tengan esta condición. De igual forma, infecciones como retinitis por citomegalovirus, que también se puede encontrar en su presentación diseminada en conteos de CD4 menores de 50 células. De igual manera, evaluar siempre patología linfática en vista de que las alteraciones diseminadas tienen este como un foco primario y que puede ser la fuente para obtener un diagnóstico eficaz. Es importantísimo evaluar y descartar
complicaciones gastrointestinales, como lo pueden ser la infección por Cryptosporidium, la presencia de cándida oral o esofágica, o inclusive infecciones bacterianas múltiples que también se comportan como infecciones oportunistas. De esta manera, ningún órgano y sistema va a estar exento de poder tener estas alteraciones, como lo son, por ejemplo, la piel. En este caso, una de las principales entidades que se pueden hacer presentes es el sarcoma de Kaposi, el cual va a aparecer inicialmente como una lesión maculopapular que puede ir progresando y que ameritaría estudios de invasión como lo son realización de biopsias para obtener un diagnóstico definitivo. De igual manera, muchas infecciones pudiesen diseminarse. Por ejemplo, la tuberculosis, la histoplasmosis, la infección por citomegalovirus, en muchos casos pueden ocasionar no solo enfermedades localizadas, sino que pueden afectar diferentes órganos y sistemas, aumentando la morbimortalidad. Pudiese haber inclusive alteración del sistema nervioso central, como lo que sucede en los pacientes que son afectos, por ejemplo, por un ente micótico como el criptococo. En este caso, su presentación sería criptococosis meningia, que tiene alta morbimortalidad en los pacientes que la presentan. Como venía comentando, existen la aparición o el aumento del riesgo en padecer de igual forma de lesiones neoplásicas que no están presentes en muchos otros pacientes, como previamente la presencia de cáncer en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y VIH, era inclusive del 30% mayor en relación a la población general. ¿Y cuáles son las entidades neoplásicas que pudiese tener un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o una persona que viva con VIH? Depende mucho de la presentación, ¿no? Se dice que los pacientes que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida pudiesen tener patología neoplásica definitoria de SIDA, como lo es el linfoma no-Hodgkin o el sarcoma de Kaposi, incluyendo de igual manera el cáncer cervicouterino. Hay algunas otras patologías que no son definitorias de SIDA, pero que pueden estar presentes, como lo son, por ejemplo, el cáncer anal, como lo es el cáncer pulmonar y de igual manera el cáncer oral o faríngeo, cáncer vulvar y cáncer de pene. Muchos de estos con un sustrato infeccioso bastante importante, como lo es la infección por el virus de VPH, el virus del herpes tipo 8 o virus asociado al sarcoma de Kaposi y el virus de Epstein-Barr. Es importantísimo que al iniciar tratamiento antirretroviral se deba tener un control específico y no minimizar ningún tipo de síntoma que se pudiese hacer presente en el desarrollo del tratamiento de esta infección. Para ello, en contexto de lo que se evaluó, me gustaría hacer énfasis en lo que corresponde al sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi tiene una historia bastante interesante porque no fue descrito inicialmente en pacientes con infección por VIH. Sin embargo, en contexto de la epidemia, se hizo un poco más presente dentro del ámbito clínico y se comenzó a pensar mucho más en él. Fue descrito principalmente por Moritz Kaposi en su forma clásica para el año 1872. Apareció como un tumor angioproliferativo en masculinos de edad avanzada que tenía una progresión al inicio indolenta y posteriormente progresaba rápidamente hasta la muerte con lesiones maculopapulares que se diseminaban en todo el cuerpo. Esa forma fue denominada como sarcoma de Kaposi clásico. Posteriormente, también se observó que en África subsahariana y más o menos para el año 1950 se estaba describiendo una forma muy parecida, pero que aparecía en individuos jóvenes, niños y algunos adultos jóvenes. Se pensó que pudiese estar relacionado con la inmunosupresión que da la desnutrición en estas zonas de riesgo. Sobre todo, se denominó como forma de sarcoma de Kaposi endémica y es el nombre que recibe actualmente. Para los años 1960 se comenzó a evaluar que estas lesiones también estaban presentes en individuos que recibían trasplantes de órganos sólidos,
como trasplantes de riñón y que aparte de eso tenían inmunosupresión realizada o inducida por el uso de tratamientos inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante. Estas lesiones aparecían en múltiples pacientes independientemente de la edad, pero mejoraba al retirar la inmunosupresión que él hacía que aparecieran las lesiones y fue denominado como sarcoma de Kaposi o forma iatrogénica. Para el año 1980, 1981, con el advenimiento y la aparición de la infección por VIH, aparece una forma epidémica de una lesión maculopapular generalizada que estaba realmente enfocada en pacientes que tenían la infección por VIH y recibió en su momento el nombre de cáncer rosa. Aparecía inicialmente en hombres que tenían sexo con hombres y recibió el nombre de sarcoma de Kaposi epidémico. Su epicentro inicial fue Nueva York y California, sin embargo actualmente tiene una distribución global bastante importante, así como la infección por VIH. ¿Cuál es la causa inicial de este tipo de lesiones, de las lesiones de sarcoma de Kaposi? Y es la presencia del virus del herpes humano tipo 8. El virus del herpes humano tipo 8 es un gamma herpes virus que tiene una fase de latencia y que se favorece de la inmunosupresión para realizar algunos cambios de oncogénesis significativa y que esta oncogénesis pudiese conllevar a tener lesiones maculopapulares que pudiesen inclusive afectar a las vísceras en la persona que está afectada y se denomina como forma sistémica. ¿Qué relación existe? Principalmente se evaluaba que la relación estaba directamente o era directamente proporcional con el aumento de la seroprevalencia en el diagnóstico de virus de herpes humano tipo 8 y la aparición de lesiones tipo sarcoma de Kaposi, por ejemplo, en África subsahariana y en algunas zonas de Europa. Esta aparición estuvo directamente correlacionada con la investigación acerca de cuál pudiese ser el mecanismo fisiopatológico, y es que este tiene su fase de latencia en el sistema retículo endotelial y unas células denominadas células fusiformes que son el sustrato basal para la aparición de sarcoma de Kaposi como proyección de inmunosupresión severa. La persistencia de la latencia y la evasión del sistema inmunológico estimula realmente la proliferación de unos microarreglos de ARN y algunos otros factores que pudiesen ser o desencadenar factores oncogénicos directamente relacionados con esta entidad. Para ello, pues el sarcoma de Kaposi realmente está caracterizado como una neoangiogénesis anormal, es decir, una inflamación con proliferación de células fusiformes que están directamente basadas en la proliferación de células tumorales linfoendoteliales por un proceso de oncogénesis que tiene múltiples pasos, donde el antígeno de latencia nuclear está estrechamente relacionado con esta o con aprovecharse de la inmunosupresión en la mayoría de los casos. Es por esto que tener un factor de inmunosupresión, como todos los pacientes que se comentaron en las diferentes formas de sarcoma, está estrictamente o es una condición que se presenta en 95% de los casos. Y 95% de los casos están estrictamente relacionados con la aparición o la documentación del virus del herpes tipo 8, que se puede transmitir por saliva en pequeñas cantidades, pero también por el contacto sexual de madre al hijo y por transfusiones sanguíneas y el uso de jeringuillas. Y contrario a inclusive lo que pudiese ser el contacto con saliva, las otras formas están presentes en la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana de igual manera, es decir, que comparten muchos mecanismos de transmisión. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que pudiese tener un paciente con sarcoma de Kaposi? Principalmente las lesiones maculopapulares que pudiesen ser al inicio con una apariencia inofensiva, inclusive los pacientes pudiesen referirlos como un lunar, que va progresando paulatinamente con aparición de nuevas lesiones
que se distribuyen tanto en el tronco como en el abdomen y las extremidades. Las mucosas también pudiesen estar afectadas. Es por ello que es importantísimo evaluar al paciente sistemáticamente en búsqueda de estas lesiones que inclusive pudiesen empeorar después del inicio del tratamiento antirretroviral. En algunas ocasiones no solamente está confinado a la piel y a la región cutánea, también pudiésemos tener expresiones ganglionares y afectación visceral, como sucede en los pacientes que tienen afectación tanto pulmonar o pudiese ser gastrointestinal o cardíaca, que tienen una connotación que empeora el pronóstico y aumenta la morbimortalidad. De igual manera, ¿cómo yo llego al diagnóstico de sarcoma de Kaposi en un paciente que vive con VIH, que tenga inmunosupresión avanzada? Primero, la sospecha clínica es fundamental. Las lesiones maculovapulares son altamente subjetivas de tener una lesión activa y sobre todo cuando ésta comienza a progresar con el tiempo y tiene algunos otros signos o síntomas asociados, como son aumento en la extensión de profundidad de la lesión o aparición de adenopatías cervicales, hemoptisis masiva, entre otros. Pero el gold estándar está basado principalmente en tomar una muestra del problema, es decir, en donde se encuentra la lesión, tomar una muestra para biopsia, estudio anatomopatológico donde existen algunas alteraciones que nos pudiesen orientar acerca del diagnóstico y posteriormente a eso, en caso de que la lesión sea altamente subjetiva, se deberán realizar estudios como estudios de inmunohistoquímica con la aplicación de técnicas que son mucho más específicas para el diagnóstico definitivo. Y en este caso tenemos el KSHB-LANA, es decir, la determinación del antígeno nuclear de latencia asociado al virus del herpes humano y el sarcoma de Kaposi. Pensando que pudiese tener alguna alteración visceral o sistémica que nos va a llevar a un diagnóstico distinto, tenemos que solicitar estudios de extensión como lo son estudios de colonoscopia, endoscopia, ecocardiograma o, dependiendo de la sintomatología, solicitar broncoscopia y apoyarnos en estos estudios para tratar de documentar si existe afectación mucho más allá de la piel. Los tratamientos actuales realmente han evolucionado satisfactoriamente, sin embargo, si el paciente tiene ya documentada una infección por VIH, el tratamiento antirretroviral es la piedra angular para obtener una remisión de las lesiones en más o menos el 50% de los casos, siempre y cuando sean lesiones que no sean tan extensas, que no tengan lesión tumoral específica o que no tengan afección de algún otro órgano o sistema. De igual manera, habría que evaluar algunas oportunidades, el tratamiento antirretroviral en pacientes que tengan lesiones que ya han sido documentadas previamente o lesiones preexistentes que hagan pensar de la presencia de sarcoma de Kaposi pudiesen exacerbarse posteriormente al inicio del mismo, y esto se denomina como síndrome de reconstitución inmunológica, para lo que se debe obtener un diagnóstico inicial, una sospecha clínica y posteriormente ayudarnos de los tratamientos que vendrían a posterior. Como lo son, pues pudiesen ser tratamientos en lesiones que son de pequeño tamaño, tratamientos que se han denominado como tratamientos tópicos que pudiesen ameritar la administración, por ejemplo, de quimioterapias intralesionales para disminuir el tamaño de la lesión y de igual manera mejorar el diagnóstico o el pronóstico, en este caso, del paciente. Por ejemplo, existen inyecciones existen aplicaciones de ácido 9-cisretinoico tópico que mejora paulatinamente más o menos un 60-70% los casos de sarcoma de Kaposi que son de pequeño tamaño, lesiones únicas, que no confluyan y que no sean unas verdaderas lesiones tumorales. También se ha demostrado que se puede ayudar del uso de tratamientos antivirales como imiquimod. Sin embargo, las tasas de recaída
realmente son mucho más altas que usar otro tipo de terapias. ¿Qué otros tratamientos se le puede ofrecer a un paciente que tenga esta sospecha o diagnóstico definitivo? También se pudiese utilizar la crioterapia, que ayuda en zonas donde no se pudiesen aplicar otras terapias intralesionales. Con la aplicación de crioterapia, por ejemplo, en el área de la fosa nasal, la región oftalmológica, y sobre todo con defectos cutáneos que sean o donde el paciente tenga algo de limitación estética y desea exponerse a este tipo de terapias. La radioterapia representa una piedra angular, sobre todo en las lesiones tumorales que tienen sangrados activos y lesiones que sean extensas o que afecten mucosa. La intensidad de la radioterapia dependerá siempre del tipo de lesión, de la extensión, así como también el número de sesiones que pudiese ameritar el paciente. De igual forma, pudiese ameritar inyecciones intralesionales o en caso de lesiones que tengan limitación funcional, que estén en una zona que limiten la funcionabilidad del paciente, la resección quirúrgica es una opción, es decir, tomar o extraer quirúrgicamente la lesión problema en este caso. ¿Cuál tratamiento quimioterápico? Pues existen múltiples protocolos, pero la administración de doxirriboxina liposomal tiene altas tasas de respuesta terapéutica objetiva a los 6 a 9 meses después de la administración del mismo, más o menos en un 80% de los casos, con una curación definitiva, siempre y cuando se mantenga el tratamiento antirretroviral y resolvamos la inmunosupresión inicial con el mismo. También existen otros fármacos como Plaquitaxel, que ciertamente representa una segunda línea de tratamiento, pero se ha utilizado eficazmente para el tratamiento de estos pacientes. En todo caso, ¿cuáles son los criterios de obtener o de realizar un tratamiento para un paciente donde tenemos una lesión de tipo sarcoma de Kaposi? Uno, que tenga una lesión preexistente donde al iniciar el tratamiento antirretroviral, esta se exacerba representando un verdadero síndrome de reconstitución inmunológica. En estos casos, la quimioterapia temprana pudiese mejorar el pronóstico y la evolución de las lesiones, pero no se omitirá el tratamiento antirretroviral y en este caso no hay indicación de utilizar terapias esteroideas como sí sucede en otros tipos de síndromes de reconstitución inmunológicas. ¿Por qué no? Porque vamos a aumentar la inmunosupresión del paciente y las lesiones pudiesen inclusive exacerbarse y proliferar mucho más. ¿Cuáles son las condiciones por las que un paciente pudiese recibir radioterapia, quimioterapia y no solo terapias locales o solo tratamiento antirretroviral? Son los pacientes que tengan un crecimiento rápido de múltiples lesiones tumorales, así como también crecimiento infiltrativo o aumento en la extensión de la lesión, síntomas asociados como edema significativo en el área donde apareció la lesión o que aparte de eso tengan sangrado, que tengan deterioro estético o funcional. En ese caso se deberá exponer la necesidad de utilizar terapias, ya sea radioterapia o quimioterapia en el caso que lo amerite. También las lesiones mucosas extensas que deberán ser evaluadas siempre que se obtenga un diagnóstico de este tipo y la afectación sistémica con relevancia clínica. Este paciente con alteraciones a nivel de la mucosa gastrointestinal deberá recibir o exponer, por ejemplo, en conjunto multidisciplinario, la necesidad de recibir tratamiento en base a radioterapia o quimioterapia según sea el caso. ¿Y cuál es el pronóstico que va a tener un paciente que tenga un sarcoma de Kaposi documentado? En realidad el pronóstico es muy bueno. Se han realizado estudios, por ejemplo, se realizó un estudio en Italia donde se evaluó la respuesta que tenían los pacientes que se exponían tanto a cirugía, a terapias locales, a terapias intralesionales o a quimioterapia y haciendo un énfasis en los pacientes o las personas que viven con VIH o que tengan síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, que tengan un sarcoma de Kaposi epidémico, la tasa de recaída en realidad fue muy baja, más o menos del 17% de los casos en los que se aplicaban este tipo de tratamientos. Es decir, que no hubo recaída más o menos en 82%, 82.7% de los casos.
qué pacientes progresaron hasta fallecer. Más o menos el 14% de los pacientes. Sin embargo, las condiciones de la mortalidad que estaba presente en este caso no estaba directamente relacionada con el sarcoma de Kaposi, sino con otras causas de muerte. ¿Qué pacientes si no tenían una mejoría y que aparte de eso presentaban o fallecían mucho más? Los pacientes que recibían trasplantes de órganos sólidos o que tenían una inmunosupresión marcada por alguna otra causa. Esos pacientes, el pronóstico realmente fue un poco más desesperanzador y más o menos el 50% de los mismos fallecían a los 2 años. Para concluir, existe piedra angular para disminuir tanto las infecciones oportunistas de cualquier índole y mejorar la calidad de vida del paciente o de la persona que vive con VIH, y es mantener el tratamiento antirretroviral. Afortunadamente, el tratamiento antirretroviral actual es realmente muy bien tolerado. Se ha aumentado el diagnóstico en fases iniciales de la infección, ya sea por un preoperatorio, por exámenes preempleo o por la aplicación de pruebas de cribado de organizaciones no gubernamentales y la implementación de pruebas de diagnóstico rápido. Es decir, que el tratamiento antirretroviral asegura tanto mantener una vida estable, normal, sin ningún tipo de infección oportunista. Sin embargo, el omitir el mismo o ocasiona lo contrario, aumentará el riesgo de tener tanto lesiones infecciosas por infecciones oportunistas, tener lesiones cancerígenas y terminar en un desenlace fatal. De igual forma, hay que evaluar la presencia de este tipo de lesiones subjetivas de sarcoma de Kaposi porque es una condición definitoria de SIDA y no olvidar que está fuertemente asociado al virus del herpes humano tipo 8. El tratamiento del sarcoma deberá ser un tratamiento individualizado con una proyección multifacética donde pudiésemos utilizar cualquiera de las estrategias que el paciente pudiese ameritar y amerita de igual manera un manejo multidisciplinario en cohesión o articulación con los servicios de infectología, los servicios de dermatología, los servicios de oncología médica, inclusive los servicios de cirugía plástica o cirugía general para favorecer que este paciente tenga un buen pronóstico, como ya lo hemos visto.